Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por el gran privilegio de poder acercarnos a ti ante este trono celestial de que hemos estado cantando. Y gracias te damos porque a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a un trono, no que nos juzga y nos condena, sino que por medio de tu Hijo es un trono de gracia. Te alabamos porque por medio de Él tenemos entrada a un mismo Padre por tu Santo Espíritu. Y gracias te damos porque en Cristo el amado estamos aceptados en tu santa presencia. Gracias te damos por el gran privilegio que tenemos de que a pesar de que somos pecadores y sin Cristo merecedores del fuego del eterno infierno, sin embargo con el gran amor con que tú nos has amado, tú entregaste a tu Hijo para morir en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, para acercarnos a ti. Gracias te damos porque ahora por tu Santo Espíritu tenemos entrada a ti en base a los méritos de tu Hijo, a su persona gloriosa y a su obra consumada en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos por tanto que en esta tarde, y así como ha sido a lo largo de este día, tú tengas a bien bendecirnos a través de Cristo, con el cual estamos unidos por la fe. Y gracias te damos porque por medio de Él estamos vivos, habiendo recibido en Él perdón de pecados y vida eterna. Señor, te pedimos por tanto que sea en esta tarde una vez más la expresión de nuestros corazones, el adorarte con gozo, con reverencia, porque sabemos que tú eres el Dios tres veces santo y justo, pero al mismo tiempo en medio de tu ira tú te has acordado de tu misericordia y de tal manera nos has amado que entregaste a tu Hijo unigénito para que todos aquellos que hemos creído en Él no seamos condenados, sino que en Él y por medio de Él tengamos vida eterna. Y Señor, te pedimos que por tanto en esta tarde, este culto, este tiempo de adoración sea un sacrificio vivo, agradable a ti, que eres nuestro culto racional. Y te pedimos, Padre, que en todo y por todo tu nombre sea glorificado, siendo Cristo el que tenga la preeminencia en todo, pues Él es cabeza de la iglesia, el cual lo llena todo en todo. Es en su nombre que te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias. Vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Lucas, pensando en la última ponencia, acerca de las glorias, la gloria del Señor Jesucristo, tal y como está revelado en las Escrituras, y además por el lema Pasión por el Evangelio, creo que este pasaje en Lucas, capítulo 24, es este pasaje conocido, muy conocido, de estos dos discípulos que van por el camino de Emaús, como sabemos, y vamos a leer en el versículo 13, Lucas 24, versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo:
oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Creo que es un pasaje muy adecuado. En primer lugar, como dice aquí, siendo que las Escrituras, todas las Escrituras a lo largo del Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo Testamento, hablan del Señor Jesucristo, y como también es la conferencia, como aquí sus corazones ardían con la pasión del Evangelio, sabiendo que Cristo había muerto y había resucitado para su salvación. Y no tenían otra cosa sino que poder hacer, sino contar estas buenas nuevas a aquellos que querían compartirla, para que ellos también supiesen de los hechos gloriosos del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, increíblemente llegamos al final y vamos a terminar donde empezamos. Les ruego que abran sus Biblias en 2 Corintios. 2 Corintios, pero esta vez vamos a leer los versículos 3 al 6 del capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Y dice así la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En estos días hemos estado hablando de ese proceso de santificación progresiva, a través de la cual Dios nos va cambiando, Dios nos va transformando de gloria en gloria, para que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. Y hemos dicho que ese proceso ocurre en la misma medida en que nosotros contemplamos su gloria. Ahora, eso nos lleva a una última pregunta, que es la que vamos a tratar de responder en esta tarde: ¿dónde nosotros podemos encontrar esa gloria de nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos dedicarnos a contemplar esa gloria? Y hermanos, esto es importante, porque si no tenemos una idea clara, una idea concreta de lo que esto significa, podemos tener imágenes o pensamientos un poco místicos acerca de lo que significa ver y contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿dónde se revela la gloria del Señor y cómo nosotros podemos contemplar esa gloria? Bueno, alguien puede decir rápidamente: esa gloria se revela en la Biblia. Y obviamente hemos estado diciendo eso una y otra vez a lo largo de estas mismas conferencias, pero creo que es algo que todo creyente que pertenece a una iglesia evangélica conoce. La gloria de Cristo se revela en la Biblia. Sin embargo, mis amados hermanos, eso todavía no resuelve el problema, porque podemos leer la Biblia y no necesariamente ver la gloria de Cristo en ella.
De hecho, yo creo que en muchos púlpitos donde se predica la Biblia, extrañamente no se predica necesariamente a Jesús. No se predica a Cristo, como leía nuestro hermano, y supongo que esa cita es de Spurgeon. No me equivoqué, pero Spurgeon la pudo haber escrito. Alguien se la plagió antes de que a Spurgeon se le ocurriera. Pero el punto es, mis amados hermanos, que ciertamente Cristo es la silla en la que se sienta cualquier doctrina bíblica. Pero nosotros podemos predicar la Biblia sin que necesariamente prediquemos a Cristo. Y eso no ocurre únicamente en las iglesias que predican el mal llamado evangelio de la prosperidad. Eso puede ocurrir aún en iglesias que no siguen estos extremos. Se puede predicar la Biblia y no necesariamente girar en torno a la persona del Señor. Así que es lo que yo quisiera que viéramos en esta tarde, en este último mensaje, a la luz de esta parte de la carta de Pablo a los Corintios. Y hay varios elementos en este pasaje que yo acabo de leer que están relacionados con el tema que hemos estado tratando aquí. Y el primero es la conexión entre la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y el Evangelio. La conexión entre la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y el Evangelio. Noten en el versículo 4 que Pablo menciona la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mientras que en el versículo 6 apunta hacia la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que no son dos glorias distintas, es la gloria de Dios el Padre reflejada en la persona de Jesús. Pero por otro lado, Pablo nos hace ver que hay una conexión entre esa gloria de Dios el Padre que se revela en la faz de Jesucristo y el Evangelio. La gloria de Cristo se refleja en el Evangelio. Pablo le llama la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque es allí, como en ningún otro lugar en el Evangelio, donde nosotros vemos un impresionante despliegue de la sabiduría y la bondad de Dios al llevar a cabo un costosísimo plan de redención que conjuga perfectamente la justicia de Dios con la misericordia de Dios. Ustedes recuerdan cuando Moisés le pide a Dios, y un pasaje que citamos en una de estas prédicas en Éxodo capítulo 33, que él quería ver su gloria. ¿Qué fue lo que Dios hizo en respuesta a la petición de Moisés? Darle una revelación más plena de su carácter. Pero lo interesante es que en esa revelación que Dios le da a Moisés de su carácter, él se presenta a sí mismo como un Dios misericordioso e implacable al mismo tiempo. Dios es misericordioso y él es implacable al mismo tiempo. Dice en Éxodo capítulo 34 versículo 6 que el Señor pasó por delante de Moisés proclamando su nombre y decía: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Escucharon eso? Él es el que perdona la rebelión, la iniquidad, el pecado, y al mismo tiempo Él es el que no tendrá por inocente al culpable. Y yo me imagino al mismo Moisés escribiendo esta revelación que vino de parte de Dios y con una cara de asombro en su mente. ¿Cómo es posible que Dios declare de sí mismo en el mismo texto que Él es abundante en misericordia, que Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero diga al mismo tiempo que Él no tendrá por inocente al culpable? ¿Cómo pueden combinarse en Dios la justicia implacable con el perdón y la misericordia? Bueno, la respuesta a esa pregunta es el rayo más potente de la gloria de Dios. Él tiene misericordia de personas que merecen ser condenadas por sus pecados, y todo eso sin pasar por alto su justicia.
Mis hermanos, yo repito una vez más, ese es el rayo más potente de la gloria de Dios. El hecho de que Él puede en su increíble sabiduría perdonar y tener misericordia a pecadores que merecen el infierno, y todo eso manteniendo intacta su justicia perfecta. En Isaías capítulo 30 versículo 18 dice: Jehová será exaltado, noten la gloria de Dios, Jehová será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Él es un Dios justo que será exaltado a través de su misericordia, mostrada a pecadores culpables que merecen ser tratados con ira y sin piedad. Hermanos, yo repito, esa es una de las manifestaciones más brillantes de la gloria de Dios, su disposición a socorrernos y a salvarnos a pesar de nosotros mismos. Me encanta cómo lo dice en Isaías capítulo 46 versículo 1 al 4, y yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, así que no tiene que buscarlo en la Reina Valera. Pero Dios se compara en este pasaje con los ídolos de las naciones. Yo sabía que esto iba a pasar. Un momentito, voy a meter esto aquí. Yo estoy desarmando esto. Me imagino que los hermanos de Auditorio Betel van a decir: por favor, busquen a una persona que sepa manejar eso la próxima vez. No puedo con esto, así que lo voy a entrar aquí. No se preocupen, no hay nada, no pasa nada. En Isaías capítulo 46, versículos 1 al 4, Dios se compara con los ídolos de las naciones y dice que sus imágenes son llevadas por animales de carga. Los idólatras tienen que cargar a sus dioses. Pero entonces Dios dice en los versículos 3 y 4: escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez. Hermanos mayores, escuchen esta promesa tan hermosa: aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo los libraré. Hermanos, esta es una imagen increíblemente irónica y consoladora al mismo tiempo. De este lado nosotros tenemos a los idólatras llevando a sus ídolos sobre carretas movidas por bueyes, movidas por animales de carga. Y del otro lado nosotros vemos al Dios del cielo como si Él mismo fuera la carreta, llevando sobre sí tiernamente a los suyos desde el nacimiento hasta la vejez. El Dios todopoderoso ha decidido mostrar su gloria socorriendo a los que Él eligió para salvarlos. Y ese aspecto de su glorioso carácter se revela en toda su belleza y su esplendor en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Recuerdan ustedes la paradoja que citamos hace un momento en el texto de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7, donde dice que Dios es misericordioso y perdonador y al mismo tiempo Él no tendrá por inocente al culpable? Esa paradoja solo se puede resolver cuando introducimos a Cristo en la ecuación. Algunas personas comparan la justificación con la amnistía. Eso es incorrecto. La justificación y la amnistía no son iguales. Dios no declaró una amnistía universal. Dios castigó el pecado exactamente como el pecado merecía ser castigado. Dios nunca tuvo por inocente al culpable. Él castigó a los culpables que Él eligió, los castigó en Jesús. Los castigó en la persona de Jesús. Mis hermanos, es en la cruz de Cristo donde se encuentran la justicia y la misericordia de Dios. Él es el inocente que carga con la culpa de los culpables para que Dios pueda otorgarnos su perdón, manteniendo intacta su justicia. El justo murió por los injustos para llevarnos
a Dios, de manera que es en el Evangelio donde la gloria de Dios se revela en todo su esplendor, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Y es importante señalar aquí que cuando Pablo habla del Evangelio en este pasaje lo hace en su sentido más amplio, tal como se revela en toda la Biblia. John Piper dice que la palabra Evangelio en este texto es una forma resumida de referirse a todo el consejo de Dios, que provee el fundamento, la explicación y las implicaciones de la obra salvadora de Cristo, que se revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Mis hermanos, Dios no reveló su evangelio a través de 4 leyes espirituales. Y no sé si aquí en España conocen las famosas 4 leyes espirituales, pero por lo menos cuando yo me convertí eran muy famosas. Dios no reveló su evangelio a través de 4 leyes espirituales inspiradas. Dios reveló su evangelio a través de una historia. Una historia de redención que se inicia en el huerto del Edén en el momento de la caída del hombre y que se va desarrollando en la historia de Israel hasta llegar a su cumplimiento pleno en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que no podemos pensar en el evangelio en términos de unos cuantos encabezados sobre la condición pecaminosa del hombre, lo que Dios hizo en Cristo para resolver el problema y un llamado a la fe y al arrepentimiento. El evangelio es mucho más amplio que eso. El evangelio es como un diamante que tiene muchas facetas que explorar y que admirar, y van siendo presentadas en toda la escritura, desde la primera promesa de Génesis 3:15 hasta su plena revelación en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aún leyendo la Biblia, el hombre natural es incapaz de percibir esa gloria de Dios revelada en el evangelio, a menos que su entendimiento sea iluminado sobrenaturalmente por medio del mismo evangelio. Y esa es la segunda enseñanza que yo quiero resaltar en este pasaje. Vean una vez más el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo ha sido revelada claramente en las Escrituras. De no haber sido así, Satanás no tendría que cegar el entendimiento de los incrédulos para que no puedan verla. Si yo fuera incapaz de ver que este salón está iluminado ahora mismo, es obvio que yo tengo serios problemas en mi capacidad de visión. Bueno, de la misma manera, el hecho de que los incrédulos sean incapaces de ver la gloria de Cristo revelada en la Biblia es una manifestación de que hay un serio problema en ellos. Porque esa gloria está allí, pero ellos no pueden percibirla por la dureza de sus corazones. Mi papá se crió en un colegio protestante inglés en la ciudad de Belén y vivía frente a frente a la iglesia de la Natividad. Mi papá conocía muy bien la Biblia y mi papá era agnóstico. Tú puedes conocer la Biblia y conocer pasajes de la Biblia de memoria y no creer. Él era incapaz de ver ninguna gloria en la Biblia. Y cuando yo me convertí al Señor, eso era un problema, porque mi papá sabía muchísimo más Biblia que yo, pero no creía. Era incrédulo, era un agnóstico. Y me decía, la Biblia está llena de errores y aún de cosas injustas. Tú sabías que la Biblia dice en un pasaje del Nuevo Testamento que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Eso es injusto. ¿Cómo tú puedes leer la Biblia? ¿Cómo tú puedes conocer la Biblia? ¿Cómo tú puedes ser educado en un colegio cristiano y aún así no ver nada de gloria en la Biblia? Ahora, noten algo importante, hermanos. Pablo no dice aquí que Satanás enceguece el entendimiento de buenas personas, forzándolos en contra de su voluntad para que ellos no se conviertan al Señor. No. Lo que él está diciendo es que Satanás opera en el corazón de aquellos que han decidido ya voluntariamente ir en contra de toda evidencia para continuar viviendo en su pecado. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Y como ellos están ciegos,
Ellos son incapaces de ver el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, porque ellos desean continuar en su ceguera. En Juan capítulo 3 versículo 19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos aman sus tinieblas, ellos aman sus prisiones, y por eso son ciegos a la gloria de Dios. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El pecador no tiene excusa. Dios reveló su gloria, Dios dejó sus huellas marcadas en toda su creación, para que sea más que evidente que hay un diseñador inteligente que creó todas las cosas, pero el hombre se niega a creer eso, porque no quieren someterse a Dios, dice Pablo, no quieren darle gracias, y eso los hace ciegos al hecho de que Dios es glorioso. Eso los hace ciegos al hecho de que nuestro Dios es absolutamente satisfactorio, nuestro Dios es absolutamente deleitoso. Así que lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios 4 es que Satanás hace todo lo posible para que los hombres permanezcan en esa condición, pero ellos son completamente responsables de su incredulidad. Se trata de una ceguera culpable. Es una ceguera culpable. Ellos no ven lo que está allí claramente revelado porque no lo quieren ver. Los incrédulos repelen esa gloria de Cristo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué los inconversos repelen la gloria de Cristo? Porque la quieren para ellos, la quieren para sí mismos. Recuerden cuál fue la mentira del diablo en el huerto del Edén: seréis como Dios. Nosotros somos diositos y no queremos dioses rivales delante de nosotros. ¿Qué dice el Señor a los judíos? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cuál es la solución? Y algunos se estarán preguntando: ¿y qué tiene todo eso que ver con el tema que él vino a tratar? No se preocupe, que vamos a llegar ahí. Pero ¿cuál es la solución? La solución es que Dios nos ilumine el entendimiento a través de la predicación del evangelio, para que podamos ver esa gloria. Qué increíble, ¿verdad? Nosotros no podemos ver la gloria de Cristo revelada en el evangelio. ¿Qué debemos hacer? Predicar el evangelio, porque Dios usa ese mismo evangelio para abrirnos los ojos, para hacernos una operación ocular a través de la cual nosotros podemos ver en el evangelio la gloria de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, yo no te entiendo. Tú acabas de decir que el pecador está ciego. Tú acabas de decir que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Entonces, ¿para qué tú predicas? ¿Para qué tú le predicas a un montón de ciegos, tratando de que ellos vean algo glorioso, si ellos están ciegos y aparte de eso quieren seguir ciegos? ¿Por qué tú predicas, Pablo? Versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo está diciendo: Dios le va a abrir los ojos a los ciegos a través de ese evangelio que ellos no quieren ver, a través de esa gloria que ellos no quieren ver. Dios ilumina nuestro entendimiento a través de la predicación del evangelio. Mis hermanos, eso es increíble. Cuando el evangelio está siendo proclamado, el Espíritu Santo viene a los pecadores elegidos por Dios y de repente les dice: sea la luz, y tú ves por primera vez en tu vida lo que tú nunca antes habías visto: que nuestro Señor Jesucristo es glorioso, majestuoso, deleitoso, satisfactorio, más allá de lo que tu mente puede concebir. Y todo porque el Espíritu Santo dijo: sea la luz. En un momento dado, volviendo al ejemplo de la iluminación que dimos hace un momento, no necesitamos traer a un experto en iluminación para demostrar que este salón está iluminado, porque es obvio que lo está para todos los que tengan ojos para verlo. Así que si alguien me dijera: pruébame que este salón está iluminado,
yo le diría, abre los ojos para que lo veas por ti mismo. De paso, hermanos, este es uno de los textos del Nuevo Testamento que define con más precisión lo que significa estar muerto espiritualmente. ¿Qué es un muerto espiritualmente? Una persona que es incapaz de ver gloria en el Evangelio. Si una persona es incapaz de ver la gloria de Cristo en el Evangelio, está muerto. Puede ser que sea pastor, puede ser que tenga 40 años siendo miembro de una iglesia, es inconverso, está muerto en sus delitos y pecados. La definición que Pablo da de un muerto espiritual es una persona que no puede ver la gloria de Cristo. Tú puedes conocer los hechos del Evangelio. Somos pecadores, Cristo murió en la cruz, tenemos que creer y arrepentirnos para ser salvos, y no ver ninguna gloria en eso. No ver ninguna gloria en la persona de Jesús. De hecho, Satanás conoce todos esos hechos. Satanás cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Pero él es incapaz de percibir y amar la gloria de Dios en Cristo a través de los hechos gloriosos del Evangelio revelado en las Escrituras. Así que llegar a ser salvos es pasar por un proceso de transformación sobrenatural que nos capacita a ver lo que antes no veíamos, que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo posee una gloria intrínseca que lo hace absolutamente incomparable. Ahora bien, ya hemos dicho que nuestro crecimiento en gracia toma lugar en la misma medida en que somos capaces de continuar percibiendo esa gloria. O sea, tú te convertiste el día que Dios abrió tus ojos para que comenzaras a ver esa gloria. Pero tu crecimiento espiritual será posible en la medida en que tú sigas contemplando esa gloria. Y la pregunta que yo quiero responder ahora en el tiempo que nos resta es: ¿cómo debe impactar la enseñanza de este pasaje en nuestra lectura de la Biblia? Si todo lo que hemos dicho hasta ahora es así, ¿qué debemos hacer nosotros para seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo más obvio y lo más elemental de todo es: debemos leer la Biblia regularmente. Y esto no hay que leer a Berkhoff, no hay que leer a Gruden para entender esto. Debemos leer la Biblia regularmente. Mi hermano amado, si tú no lees la Biblia, tú no vas a poder seguir creciendo en tu admiración, en tu comprensión de la gloria de Cristo en el Evangelio, y tu crecimiento espiritual se estancará. Esa es la clara enseñanza del apóstol Pedro en su primera carta. Es por medio de las Escrituras, dice Pedro, por medio de la simiente espiritual no adulterada, que nosotros podemos venir a la salvación a través de la predicación del Evangelio. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 en adelante. Pero ¿qué sigue diciendo en el capítulo 2 versículos 1 al 3? Dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Y no me digas que tú no tienes tiempo. Eso no es del todo verdad. De hecho, si tú no tienes tiempo para leer tu Biblia, revisa tu calendario. Hay algo que tú estás haciendo que no es la voluntad de Dios. Seguro, no es la voluntad de Dios. Decía John Piper, y creo que él tiene razón. Dice: yo creo que Dios permitió que inventaran el Facebook para demostrar que no es verdad que la gente no tiene tiempo para orar y leer su Biblia. Lee tu Biblia. Pero no solo debemos leer la Biblia, debemos leerla en dependencia del Espíritu Santo, en oración. Hermanos, recuerden lo que Pablo dice aquí: el incrédulo está siendo cegado por Satanás, pero Satanás tampoco quiere que tú sigas viendo la gloria de Cristo. Así que hay una lucha espiritual cuando tú vas a leer la Biblia. Hay que leerla en oración. Tú necesitas la iluminación del Espíritu Santo para poder entender correctamente la Biblia, viendo la gloria de Cristo en las páginas de las Escrituras. Mi hermano, no es verdad que tú puedes decir, llegar a tu casa y decir: voy a leer el periódico, y tú no tienes ningún problema, ningún estorbo. Ahora solo di: voy a leer la Biblia, y ya tú vas a ver lo que va a pasar. Es increíble. Hay una oposición diabólica para que tú no leas la Biblia, o no es verdad.
Decía un hermano de nuestra iglesia: cuando yo tengo insomnio, me pongo a leer la Biblia, porque yo sé que el diablo me va a dar sueño. Es impresionante, es increíble. Debemos leer la Biblia en oración, en oración. Hermanos, la Biblia en cierto modo es como cualquier libro. En cierto modo, o sea, nosotros debemos leer prestando atención cuidadosa al significado gramatical de las palabras. Debemos ver la sintaxis, las conexiones entre una oración y la otra. Debemos ver el contexto de cada pasaje. En ese sentido, la Biblia es como cualquier otro libro. Pero en otro sentido, la Biblia no es como cualquier otro libro, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y debe ser leída en dependencia de su autor que mora en tu corazón. Tú tienes a su autor morando en tu corazón. Ora como el salmista en el Salmo 119, versículo 18: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo no quiero simplemente que mis ojos se posen sobre las letras de la Biblia. Yo quiero ver las maravillas de tu ley. O como ora el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, dice: yo le pido al Señor que ilumine los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, que levantó a Cristo de los muertos y que operó en vosotros para que ustedes puedan creer. Dice Pablo: yo le oro a Dios que le abra los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, todo eso está revelado ¿a dónde? En la Biblia. Así que lo que Pablo está orando por los hermanos de Éfeso es que el Espíritu Santo pueda iluminarles el entendimiento en el momento que ellos están leyendo la Biblia, para que puedan ver las verdades del Evangelio y sus implicaciones. Esa es la idea. Pero no solo debemos leer la Biblia, no solo debemos leerla en oración y en dependencia del Espíritu Santo, debemos leer toda la Biblia. Debemos leer toda la Biblia. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3, un texto muy conocido, en el versículo 14, el apóstol Pablo le está comparando a Timoteo aquí con los falsos maestros, y le dice en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí es que Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, esa es la palabra de Dios. Toda la escritura, no solo los salmos, no solo los evangelios, no solo los proverbios. Yo recuerdo, acabado de convertir, que había un tratadito pequeñito donde aparecía Sofonías, y un creyente que llegaba al cielo, y Sofonías diciéndole: ¿cómo que tú nunca leíste mi libro? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Recuerda, mi hermano, Dios no reveló el Evangelio en el formato de 4 leyes espirituales, sino a través de una historia de redención que comienza en Génesis y concluye en Apocalipsis. Leer la Biblia en porciones desconectadas no será de mucha ayuda para que puedas percibir ese maravilloso plan de redención en el que brilla en todo su esplendor la gloria de Cristo. Es bueno leer libros devocionales, cheques del Banco de la Fe, lecturas matutinas de Spurgeon. Pero hermanos amados, Spurgeon no es inspirado. Yo no sé si tú lo sabías. Espero no haberte decepcionado, pero Spurgeon no es inspirado. Eso es un mero aperitivo para comenzar a leer tu Biblia, pero no puede sustituir la lectura de la Biblia. Yo conozco personas que no leen la Biblia. ¿Y qué tú haces? Bueno, yo todos los días leo de lecturas matutinas, y por lo menos leo el versículo del que comenta Spurgeon. No, hermano, tú no vas a poder ver la gloria de Cristo de esa manera. Déjame poner un ejemplo. Imagínense que yo le presentara hoy en esa pantalla el cuadro de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pero solo les permitiera ver 1 centímetro cuadrado del cuadro. Todo lo demás está bloqueado.
ustedes van a poder identificar que ese centímetro cuadrado es del cuadro de la Mona Lisa. O inclusive van a poder ver en ese centímetro cuadrado la genialidad de Leonardo da Vinci. Por supuesto que no. Hay que ver el cuadro completo. Hay que ver el cuadro completo. Nosotros tenemos que ver el cuadro completo para poder entender y ver y contemplar y saborear la gloria de Cristo que se revela en toda la Biblia. Noten que Pablo nos dice en el texto de 2 Corintios 4 que lo que hace el Espíritu Santo al abrir los ojos de nuestro entendimiento es ayudarnos a ver lo que el diablo no quiere que veamos. ¿Y qué es lo que el diablo no quiere que veamos? El resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Así que mientras más conozcamos las escrituras y podamos ver más claramente cómo se va revelando de una manera progresiva el evangelio desde la primera promesa en Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta su pleno cumplimiento en la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, más claramente seremos capaces de percibir la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es a través de palabras aisladas, no es a través de pasajes aislados que Dios revela su gloria en la Biblia. Es a través del significado de cada texto bíblico a la luz de su contexto más amplio de la historia de la redención. Y yo creo que esa es una de las razones por la que muchas personas encuentran promesas en la Biblia que no son tales. Ustedes saben cuántas maestras de escuela dominical enseñan a los niños en Éxodo capítulo 2 cómo Dios cuidó a Moisés a través de ese acto milagroso de poner al bebé en una canasta que flotó en el río. Y la gran lección de ese texto es, niños, la gran lección de ese texto, lo que Dios nos enseña en este pasaje de Éxodo es que Dios cuida a los niños. Ahora que nunca te aparezca en la clase un niño avispado que te levante la mano y te pregunte: maestra, ¿y qué pasó con todos los otros niños que fueron ahogados? Porque Moisés fue el único que fue tratado así. Es una historia que está conectada con toda una historia de redención. Yo puedo sacar de ese texto que Dios cuida a los suyos, porque definitivamente Dios salvó a Moisés, porque Moisés era una pieza clave de la historia de redención. Ese texto no está allí simplemente para que nosotros digamos Dios cuida a los niños. Hay algo más allí, y algo mucho más glorioso que eso. Así que, mi hermano, mientras más te empapes de la Biblia, mientras más te familiarices con las escrituras, más fácilmente tú podrás ver todas esas conexiones que te permitirán asombrarte cada vez más de esta obra maestra, cuyo propósito es hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, dice Pablo en el texto que leímos en 2 Timoteo. Y recuerda que Pablo está hablando allí del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Porque el Nuevo Testamento no estaba escrito cuando Timoteo era un niño. Y dice: tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Así que Pablo está hablando aquí del Antiguo Testamento. Y dice: el propósito del Antiguo Testamento es que tú puedes llegar a ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso fue lo que nuestro hermano leyó con los discípulos que iban camino a Emaús. Ellos estaban tristes porque decían: nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel, y eso era exactamente lo que había sucedido. ¿Y qué les dice el Señor? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria, que resucitara al tercer día y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo es el centro de toda la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película Sexto Sentido. ¿La han visto con Bruce Willis? Ok. La primera vez que tú ves esa película, y para los que no la han visto no voy a dañarle la experiencia, pero
Tampoco es una película que valga mucho la pena, pero el punto es este. Cuando tú ves por primera vez la película, el director te engaña. ¿Cuántos vieron la película El Sexto Sentido? Levante su mano. Una buena cantidad. Ok, levanten la mano. ¿Cuántos fueron engañados por el director hasta el final de la película? Ok. Fíjense, esta película tiene un final tan sorprendente que si tú la vieras por segunda vez, tú vas a ver cada escena con otros ojos porque ya tú conoces el final. Tú vas a reinterpretar cada escena. Mis hermanos, lo que estamos diciendo aquí no es que ahora comencemos a espiritualizar los textos del Antiguo Testamento para ver a Cristo debajo de cada piedra o detrás de cada árbol, como dice David Helm. No, Cristo no está debajo de cada piedra ni detrás de cada árbol del Antiguo Testamento. Pero ya nosotros conocemos el final de la película y tenemos que interpretar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, conociendo el final de la historia. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos, Cristo volverá en gloria y nosotros reinaremos con Él. Entonces, leer la Biblia con los ojos puestos en Jesús no significa que vamos a descubrir a Jesucristo en cada texto del Antiguo Testamento, pero sí significa que nosotros vamos a leer cada texto de la Biblia recordando el final de la historia. Y luego llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y con qué nos encontramos allí? Bueno, en primer lugar, nos encontramos con 4 evangelios que no son más que 4 biografías teológicas del Señor Jesucristo, a través de las cuales podemos contemplar su gloria, al verle haciendo milagros, al verle enseñar las escrituras, al verle morir en una cruz por nuestros pecados, al verle resucitar al tercer día, al verle ascender a la diestra del Padre. Nosotros estamos viendo en esas biografías teológicas la gloria de nuestro Señor. Y hace muchos años fui a Puerto Rico, a la casa de un pastor amigo mío, y él tiene una biblioteca que casi copa toda la casa. Y a mí me encanta ver libros. Y cuando me encuentro con una biblioteca así, yo pudiera perderme horas allí. Y encontré un libro, una edición del año 1800, original, de un libro acerca de la presencia de Jesús, escrito por Hugh Martin, si yo no recuerdo mal. Me encanta la manera como Hugh Martin presenta este libro, porque él dice: el evangelio de Mateo comienza diciendo, este es el evangelio este es el evangelio de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Esta es la genealogía, es lo que dice. Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Era la manera como en aquellos días se decía: esta es la biografía de fulano de tal. ¿Y cómo termina Mateo? Con la promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el autor de este libro dice: ok, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la biografía sin la promesa? Que nosotros diríamos: wow, esta persona que se llamó Jesús era fantástica, pero vivió hace 2000 años atrás. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la promesa sin la biografía? Que diríamos: yo sé que hay un Señor que se llama Jesús que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero yo no tengo mucha idea de quién es Él. Nosotros tenemos la biografía y tenemos la promesa, para que cuando tú leas los evangelios recuerdes que ese Jesucristo que se compadeció de la viuda de Naín y le devolvió a su hijo es el mismo que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás leyendo de un Cristo del pasado, tú estás leyendo de el Salvador tuyo del presente. Qué glorioso tener la biografía y tener la promesa. Luego llegamos a las cartas del Nuevo Testamento, a través de las cuales podemos entender mejor el significado de esa historia de redención que encontramos en los evangelios. Es a través de las cartas que podemos adquirir una perspectiva cada vez más amplia de las diferentes facetas de ese diamante del evangelio, que es la redención, que es la propiciación, que es la expiación, que es la justificación, la adopción, la santificación. Personalmente yo no creo en casi ninguna teoría conspirativa, pero de verdad, hermanos, yo creo que hay una conspiración casi diabólica, si no diabólica, en la forma como se está perdiendo el lenguaje. Cada vez es más difícil para nosotros los predicadores explicar el evangelio, porque el lenguaje se está simplificando cada vez más, porque no se puede escribir mucho por WhatsApp, y hay personas que ya nada más entienden 146 caracteres, un Twitter y ya.
Nosotros no podemos hablar en Twitter. Nosotros necesitamos explicar más cosas para poder explicar, mostrar la gloria de Cristo en las Escrituras, para que podamos seguir creciendo en nuestra admiración por Jesús y por lo que Él hizo por nosotros muriendo en la cruz. Mis hermanos, lo que estoy tratando de decir es que no hay atajos para crecer en santidad. No hay atajos. Lee tu Biblia diariamente, en oración, toda tu Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Empápate en tu Biblia, medita en lo que lees, aprovecha todas las oportunidades que tengas para beneficiarte de la predicación de la palabra por medio de aquellos hombres que Dios ha llamado y cualificado para eso. No seas un mero oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, porque en la medida en que tú eres transformado por las Escrituras y tu comunión con Dios a través de ella se hace cada vez más deleitosa, más íntima, en esa misma medida estarás mejor equipado para entenderla y para ver en ella la gloria de Cristo que en ella se revela y que ha llegado a ser tan atractiva para ti. Vas a desarrollar, andando el tiempo, lo que Sinclair Ferguson, un teólogo de nuestra generación, ha llamado un instinto cristocéntrico, que te capacitará para ver a Cristo donde Él está en la Biblia, sin torcer ni espiritualizar las Escrituras. Pero nada de eso sucederá si no lees tu Biblia regularmente, en oración, en dependencia del Espíritu Santo, con los ojos puestos en Jesús. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás leyendo tu Biblia? Toda tu Biblia, regularmente, diariamente. Yo no creo necesariamente que todo cristiano debe leer toda la Biblia en un año. Yo no creo que Dios ensambló a todos de la misma manera. Hay personas que necesitan leer más lento, necesitan leer pasajes más cortos, pero asegúrate que cada cierto tiempo te vas a exponer a toda la Biblia, que no vas a llegar al cielo y te vas a encontrar con Sofonías con la cara roja de vergüenza. Lee tu Biblia, toda tu Biblia. ¿Estás creciendo, mi hermano, en tu romance con las Escrituras? Y escogí esa palabra con cuidado, porque si ustedes leen el Salmo 119 se van a dar cuenta de algo. El Salmo 119 es un poema de amor. Es un poema de amor a la Biblia. Este hombre amaba la Biblia. Este hombre amaba la palabra de Dios. Mi hermano, tú puedes decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Porque este hombre amaba la Biblia, porque él amaba la gloria de Dios que se revela en la Biblia. Bueno, pastor, la verdad es que no es así. No estoy leyendo mi Biblia diariamente. Ok, mi hermano, ¿te has sentado a considerar seriamente cómo vas a hacer ajustes en tu horario de tal manera que tú puedas dedicarte seriamente a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a través del estudio de las Escrituras? Josué era un hombre muy ocupado. Era capitán del ejército de Dios y tenía que introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿Y qué le dice Dios a Josué? En Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y andes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué era muy ocupado, pero ¿saben por qué él podía hacer eso? Porque él no perdía el tiempo viendo los likes que había en su Facebook cuando él posteó las fotos de la caída de Jericó, ni los comentarios de la gente. Él no tenía tiempo para eso, tenía tiempo para leer la Biblia. Yo te animo, mi hermano, yo te animo, mi hermana, a que si tú estás leyendo tu Biblia regularmente, síguelo haciendo en dependencia del Espíritu de Dios, de tal manera que tu visión de la gloria de Cristo en las Escrituras pueda ser cada vez más clara, pueda ser cada vez más transformadora. Pero si no es así,
quiera el Señor usar estos mensajes para despertarte si tú estás dormido, para volverte a colocar en la carrera si poco a poco te has estado desviando, y aún para inquietarte si piensas que tú eres creyente, pero no estás dando los frutos que pueden evidenciar que realmente lo eres. Uy, pastor, mire, la verdad es que después de haber escuchado todo esto, honestamente, yo no sé si yo soy un creyente que está en una terrible decadencia espiritual, o si yo soy un inconverso que he estado en la iglesia por años creyendo que soy lo que no soy. Honestamente, pastor, su predicación me ha confundido. Amén, qué bueno. Te tengo una buena noticia. Si tú estás así, la buena noticia es que el remedio para las dos enfermedades es exactamente el mismo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú eres un creyente en decadencia espiritual, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú eres un inconverso que creías que eras creyente y has estado años en la iglesia, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Después averiguamos qué es lo que tú eras, pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vuélvete a tu Señor. Pídele que obre en tu corazón, pídele que abra los ojos de tu entendimiento para que tú puedas ver su gloria. Cantábamos hace un momento, muestra a Cristo, oh Señor, que yo pueda ver su gloria. Y si todavía permaneces en incredulidad, ciego a la gloria de Cristo revelada en las Escrituras, yo te invito en esta tarde a que le pidas a Dios allí donde estás, a que haga una obra en ti. Pídeselo a Dios, pídele que transforme tu corazón, pídele que te abra los ojos de tu entendimiento, para que tú puedas ver a Cristo como el glorioso Salvador que tu alma necesita, como el único que puede satisfacer plenamente los anhelos más profundos de tu alma. La buena noticia del Evangelio es que Dios salva a pecadores que reconocen que lo son, cuando ponen toda su confianza en Cristo para el perdón de sus pecados. Oh, quiere el Señor usar su palabra hoy y la que hemos hablado en estos días para salvar a los perdidos y para seguir transformando a los creyentes de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias una vez más por habernos sostenido hasta aquí. Pero Señor, no permitas que nosotros seamos oidores olvidadizos. Haz la obra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a ver a Cristo, Señor. Y mira si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Oh Padre, que en el cielo haya fiesta hoy por pecadores que en este lugar se arrepintieron. Alabamos tu nombre, Señor, y exaltamos únicamente a Jesús, porque solo Él merece gloria. Amén y amén.